Primero, buenas noches con todos. Bueno, en esta ocasión me toca hacer la presentación correspondiente a fracturas supracondilias. Bien, para este caso, pues vamos a hacer primeramente un repaso anatómico y también la biomecánica, un repaso breve. Eh, para mencionar, primeramente, Merceran hace una acotación con respecto a las fracturas supracondilias y dice lo siguiente, ¿no? Lástima por el joven cirujano cuyo primer caso es una fractura alrededor del codo. Y hace esta mención en consideración a la anatomía del codo, ¿no? Al gran potencial y a la alta tasa o al gran potencial de que puedan sufrir algunas complicaciones asociadas tanto de la fractura como del propio tratamiento, ¿no? Y obviamente esto es lo que genera para él un cuadro de ansiedad en el cirujano joven, ¿no? Entonces, es ahí que él resalta la importancia de comprender la anatomía, la biomecánica y los principios básicos para lograr un tratamiento adecuado y sencillo de las fracturas alrededor del codo. Bien, eh, como toda fractura en niños, o en pacientes en edad pediátrica, pues es importante distinguir las fracturas de los centros de osificación, ¿no? En este caso, en el codo, pues nosotros logramos identificar hasta 6 centros de osificación que van a empezar a aparecer desde los 2 años de edad. Empiezan a aparecer a los 2 años de edad. eh, Primero, el centro de osificación del capitellum, luego de la cabeza radial, luego del malleolo interno, la tróclea, el olecranon y el malleolo externo. Todos ellos empiezan a aparecer con una diferencia de 2 años, empezando, como vuelvo a repetir, con el capitellum a los 2 años y luego los siguientes, como los he mencionado, haciendo uso de esta memotecnia, tritol, para poder reconocer y tener en cuenta que van apareciendo cada 2 años los demás centros de osificación, en total 6, ¿no? Recordar que en el caso de las niñas, pues estos centros de osificación pueden presentarse un poco antes por su maduración más temprana, a comparación de los niños. Bien, esta articulación del codo pues está formado por 3 huesos, húmero, radio, cúbito, y 3 articulaciones, ¿no? La húmero radial, húmero cubital y la radio cubital proximal. La anatomía del húmero distal, como ya conocemos, pues está conformada en la parte distal por 2 columnas, unidas en la parte media por la parte articular y también por una fina lámina que está formada justamente por las 2 fosas, por la parte de delante, por la fosa coronoidea, y la parte posterior, la fosa ola craneal. Justamente es en esa zona eh, donde las láminas de hueso, pues es una lámina muy fina, formada justamente por esas fosas, es donde suelen ocurrir las fracturas eh, en esta zona, ¿no? Ya que es una zona muy, muy débil. Y como podemos evidenciar en esta resonancia magnética, pues en una vista lateral vemos justamente cómo esa zona epicondilia y epitroclear, justamente sobre una línea imaginaria que acá lo trazan, una línea interepicondilia, es justamente una zona muy fina, de una lámina muy fina, producto de la acentuación de ambas fosas, y justamente es lo que predispone a que sea una zona de fácil, débil y de fácil fractura, ¿no? Muy bien, asimismo, en esta parte del codo hay que recordar que discurren algunos nervios y también algunos vasos importantes, ¿no? Por la parte lateral, la parte anterior del epicóndilo lateral, pues pasa el nervio radial hacia anterior. En la parte anterior del codo discurren de manera conjunta la arteria braquial y el nervio mediano. Y por la parte medial, en la parte posterior del epicóndilo medial, pues discurre el nervio cubital, ¿no? Todas estas estructuras están vulnerables
al lesionarse durante la fractura supracondyles, ¿no? Dependiendo del desplazamiento que pueda ocurrir, pues puede ser lesionado cualquiera, sea cada uno de ellos, ¿no? Si bien es cierto, se menciona que las fracturas supracondilias en edad pediátrica, sobre todo en aquellos en niños y infantes, es sobre todo de forma transversal, ¿no? A nivel de la fosa craneal. Y conforme avanza la edad, edades más avanzadas, pues tienden a ser un poco unos trazos más oblicuos. Acá también para mencionar la anatomía radiológica del codo para resaltar algunas estructuras importantes, ya que como vamos a ver más adelante, pues tanto la radiografía en una proyección AP y una lateral, pues son importantes para el diagnóstico y también para la evaluación posterior, ¿no? Estructuras importantes como los epicóndilos, medial y lateral. Acá la región supracondilia, que es la región comprometida durante la fractura, en la visión lateral. Hay que reconocer también estructuras importantes, como son acá el epicóndilo medial con la zona de la lámina media delgada, que en conjunto forman la famosa gota humeral, o el reloj de arena también, que lo mencionan algunas literaturas. La línea acá en la cortical anterior del húmero, por donde va a discurrir una línea importante para la evaluación radiológica. Bien, con respecto a la biomecánica, también la anatomía, pues seguir repasando, como habíamos mencionado, el codo está conformado por las tres articulaciones, las cuales están adecuadamente acopladas. La parte húmero radial está acoplada por medio del cóndilo o el capitelum, como había mencionado hace un momento, y la parte cubital va a encajar en la tróclea, ¿no? Ahora, la paleta humeral tiene una conformación peculiar, ¿no? En este caso, hay que recordar que la paleta humeral, en este caso la tróclea, siempre está, digamos, localizada por delante del eje diaficiario del húmero, más o menos a 45 grados, del mismo modo que la cavidad sigmoidea también del cúbito está hacia adelante por más o menos también 45 grados con respecto al eje diaficiario del cúbito, ¿no? Y también recordar que la paleta umbral, como mencioné en algún momento, está conformada por las dos columnas, una columna medial, una lateral, y la fosita policraniana por detrás y la fosita coronoidea por delante, ¿no? Eh, bien, justamente es este tipo de conformación con la disposición hacia adelante de la tróclea, de la cabeza sigmoidea, lo que nos va a permitir pues hacer mejores movimientos de flexo-extensión, ¿no? Y justamente también esta conformación de las fositas es también lo que nos permite también aumentar el rango de flexo-extensión. En la tróclea humeral y acá en la estructura del codo con respecto a la biomecánica en el codo, pues recordar el cúbito valgus, que existe un valgo fisiológico del cúbito, del brazo con respecto al antebrazo, llamado cubitus valgus, que usualmente su valor normal es de 6 a 7 grados. Y pues va a depender o se va a asociar sobre todo a la inclinación que tiene la garganta troclear por la parte posterior, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir generar el famoso cúbito valgus, ¿no? Recordar que es más acentuado en las mujeres y también en los niños. Bien, acá también para mencionar la posición funcional de, del codo, es un estado de equilibrio de las fuerzas y ese punto se sitúa en una posición neutra que está entre la posición neutra y la posición de semipronación que es entre 30 a 45 grados, ¿no? Para recordar también eh, que con respecto al desarrollo óseo en el niño, pues la parte distal del húmero va a aportar tan solo el 20% del tamaño
del hueso, a comparación de la parte proximal que aporta el 80%, ¿no? Como vemos, hay una gran diferencia. La parte distal aporta el 20%, eso es lo que va a condicionar que la capacidad de remodelación pues sea baja, ¿no? Y esto es lo que condiciona también a mayores alteraciones en la consolidación. Bien, con respecto al tema epidemiológico, la tasa de lesiones de fracturas supracondilias van desde 60 a 70 casos por cada 100.000 niños. Son el tipo más común de fractura de codo en niños y adolescentes. La edad media de estas fracturas es más o menos 5.5 años, 6 años para otros. Hasta 7 mencionando algunos que son 7 años, teniendo en cuenta que a los 7 años se llega al punto máximo de hiperextensión, que es el mecanismo más frecuente de fractura supracondilia. La mitad de ellos, como había mencionado, son entre los 4 y 6 años. A mayor edad aumenta el riesgo de fracturas abiertas y también a mayor edad aumenta el riesgo de otras fracturas asociadas en el antebrazo. Hay que recordar que el 98%, un gran número, pues son de tipo extensión. Aproximadamente el 5 al 10% están asociadas a fracturas de radio distal asociada. Estas fracturas de radio distal sobre todo están asociadas cuando no hay una hiperextensión completa o total. 10 a 15% se asocia a lesión de nervios periféricos, sobre todo asociados al nervio interóseo anterior y al nervio cubital. Sobre todo los del interóseo son producto de la propia fractura y el cubital asociado sobre todo a casos de iatrogenia. La mayoría de estas lesiones nerviosas son tipo neuropraxia, por lo cual pues van a tender a la resolución, ¿no? Usualmente entre 6 semanas a 12 semanas, otros mencionan 6 semanas a 6 meses. El 10 a 20% de fracturas de tipo 3 están asociadas a lesión vascular, sobre todo a la lesión de la arteria braquial. También se asocia a síndrome compartimental, un bajo porcentaje de 0,1 a 0,3%. Y el codo más afectado es el codo no dominante. Bien. Ahora, para avanzar con respecto a la fisiopatología, como ya se mencionó en capítulos anteriores, justamente es por su anatomía que el húmero distal va a estar predispuesto a lesionarse, ¿no? Por esa zona delgada a nivel de las fosas olecraneanas, ¿no? Y que obviamente está localizada entre las dos columnas, tanto medial como lateral. Entonces, hay dos tipos de mecanismos de esta fractura, unas son por extensión y otras es por flexión. La mayoría es por extensión, alcanzando algunas literaturas de 97 a 99%. Como había mencionado, la edad de máxima hiperextensión es a los 7 años. Y habíamos mencionado también que cuando no hay una hiperextensión completa se asocia sobre todo este tipo de caídas con el brazo extendido sin hiperextensión a fracturas de radio distal, como vemos o como sabemos en la edad adulta. Bien. Por otro lado, las caídas de tipo flexión pues, representan un porcentaje bajo de 1 o algunos mencionan hasta el 5% de los casos. Bien, primero se da la caída sobre la mano en extensión o extendida. Producto de ello se produce el encajamiento del olecrano en la fosa olecraniana y se continúa con la hiperextensión, pues el olecrano va a funcionar como un punto de anclaje ahí y va a generar que el hueso se rompa, ¿no? Primero se rompe la cortical anterior, luego se va desplazando, se va abriendo el hueso y se va a romper luego la parte posterior, ¿no? En traumatismos de muy alta energía, ya se puede llegar a un desplazamiento completo y con rotura de la corteza posterior, ¿no? Cuando ocurre esto, pueden suceder dos cosas, ¿no? Hay un desplazamiento del fragmento distal con periósteo intacto, que es en algunas de las ocasiones, como se menciona, que no está representado aquí en la imagen, pero en las cuales este periósteo posterior pues va a funcionar como a modo de una bisagra, ¿no? Y dependiendo, eso es en un plano, ¿no?
Este fragmento pues, puede ser desplazado de manera posteromedial, que es lo más frecuente. En estos casos, el periostio va a estar intacto también en la parte posteromedial. Y cuando hay un desplazamiento posterolateral, el periostio posterolateral es el que va a estar intacto, ¿no? Esto lo menciono porque durante la reducción pues vamos a hacer algunos movimientos de pronación y de supinación que nos van a permitir mejorar la reducción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de desplazamientos posteromedial, al hacer la pronación vamos a generar tensión en el periostio medial que facilita obviamente la reducción y evita un colapso en barra. Y por el otro lado, cuando hay un desplazamiento posterolateral, que es menos frecuente, hacer movimientos de supinación, hay tensión del periostio lateral y también facilita la reducción. Disculpen, no me avanza. Perdón, ya, listo. Ahora, habíamos mencionado que pueden lesionarse diferentes nervios y también vasos, ¿no? Tres nervios importantes que se pueden lesionar acá. El nervio mediano, sobre todo asociado a la lesión del nervio interoseo anterior, junto aislado, o el nervio mediano asociado a la lesión de la arteria braquial, ¿no? Sobre todo se menciona que esto sucede en fracturas con desplazamiento posterolateral. Otro caso son las lesiones del nervio radial, sobre todo en fracturas con desplazamiento posteromedial. Y lesiones del nervio cubital en aquellas fracturas tipo flexión, ¿no? Hay que mencionar acá que el desplazamiento lo menciono con respecto al fragmento distal, ya que quien va a producir las lesiones nerviosas o vasculares pues va a ser el fragmento proximal. ¿Listo? Entonces el fragmento distal se desplaza posteromedial y el fragmento proximal generalmente causa la lesión en el lado opuesto. Bien, con respecto a la clasificación, es bien conocida la típica clasificación de Garland. Es una clasificación utilizada para las fracturas tipo extensión. Es muy útil ya que nos va a permitir, es útil sobre todo también para definir el tratamiento. Se menciona alta concordancia intra e interobservador, ¿no? Lo cual es importante. Bien, las tipo 1 tenemos una fractura no desplazada que en la radiografía lateral pues la vamos a identificar porque la línea humeral anterior no aún atraviesa el capitel, ¿no? Que es lo normal. Lo normal es que la línea humeral anterior pues atraviesa el capitellum en su tercio medio, ¿no? Entonces la tipo 1, como no es desplazada, aún está atravesando la línea humeral anterior al capitellum. En la tipo 2, cuando hay un moderado desplazamiento, la línea humeral anterior pasa delante del capitellum, ya que ya se está desplazando el fragmento distal. Se menciona que la corteza posterior está intacta del mismo modo que el periostio, la corteza posterior del periostio, ¿no? Y justamente este periostio posterior que va a funcionar a modo de bisagra. Y en la tipo 3 hay un desplazamiento completo con rotura completa también de la corteza posterior. Es más inestable, ahí pueden ocurrir mucho daño en las partes blandas y también el periostio, y también sobre todo está muy asociado o aumenta el riesgo de lesiones neurovasculares. En 1984, Wilkins modificó la clasificación, sobre todo en la parte del tipo 2, y agregó un 2A y un 2B, ¿no? Esto según ausencia o presencia de mal rotación, ¿no? En el tipo 2A hay ausencia de mal rotación y en el tipo 2B ya se está alterando la rotación. Sin embargo, esta parte de la clasificación, pues, se menciona que es poco fiable, intra e interobservador, por lo cual no se usa mucho. En el 2006 se agregó otra clasificación, se agregó otro tipo, que es la tipo 4, en la
en la cual se menciona que hay un desgarro completo del periósteo, ¿no? Tanto de la parte anterior o posterior y laterales, producto de la lesión, sobre todo en lesiones de alta energía, ¿no? Esto puede ser producto de la misma lesión del traumatismo o iatrogénico, ¿no? Sobre todo cuando hacemos las manipulaciones al momento de la reducción. El diagnóstico de tipo 4 es intraoperatorio. Ahora, con respecto al examen clínico, eh, hay que recordar siempre que tenemos que hacer la parte de la anamnesis y el examen físico, ¿no? En la anamnesis siempre recordar la edad del paciente, cuándo ha sido el mecanismo, cómo ha sido el mecanismo, para poder definir de alguna forma el tipo de fractura, si es en extensión o en flexión. Y luego, pues en el examen clínico vamos a encontrar algunas características, ¿no? Primero que nada, por ejemplo, podemos mencionar que vamos a encontrar una deformidad en el codo, ¿no? La deformidad, la clásica deformidad en S, ¿no? Hay que examinar toda la extremidad, como había mencionado, en algunos casos puede estar asociada a fracturas del antebrazo o del hombro proximal también, ¿no? Hay una, obviamente vamos a encontrar una limitada, limitada la funcionalidad del brazo, ¿no? Podemos encontrar equimosis leves, aumento de volumen o edema local. Y hay que prestar mucha atención en algunas situaciones, como por ejemplo cuando nos encontremos ante equimosis extensas, deformidades marcadas y sobre todo un signo clásico que es de la arruga, ¿no? Una arruga en la piel, ¿no? Ya que esto nos va a hacer sospechar de que haya habido un traumatismo severo. Y sobre todo, cuando hay arrugas en piel, pues nos hace sospechar de que ha habido, ha habido el fragmento proximal, probablemente eh, ha cortado al músculo braquial y eso es lo que produce que la dermis profunda se arrugue y arrugue la piel, ¿no? Y es en estos casos donde tenemos que descartar, obviamente, lesiones de vasculares, ¿no? Vasculares y nerviosas, en este caso, de la arteria braquial y del nervio medial. Bien, parte del examen clínico también es importante tener en cuenta el examen neurovascular. Con respecto al examen vascular, hay que evaluar el pulso radial y también pues la perfusión de la mano, ¿no? Esto hay que hacerlo antes y después de la reducción o del procedimiento quirúrgico, ¿no? El pulso radial y la perfusión de la mano, pues con el color, si el color, un color rosa o si está pálido, si está caliente o frío, y vigilar el llenado capilar, ¿no? Entonces, eh, cuando nos encontremos de repente en algún momento entre una situación de lesión vascular y no encontremos el pulso, pues nos vamos a encontrar ante dos situaciones, ¿no? Sin pulso y buena perfusión o sin pulso y mala perfusión. Y obviamente este tiene un algoritmo diagnóstico, un algoritmo de manejo interesante que lo vamos a ver luego. Y con respecto al examen neurológico, pues es también importante hacerlo, ¿no? Como ya habíamos mencionado, pues se pueden lesionar los nervios. En este caso, puede lesionarse el más frecuente de ellos, como mencionan algunas literaturas, el nervio mediano, el nervio interosseo anterior. En este caso vamos a encontrar una flexión activa de la articulación interfalángica distal del índice del pulgar, de repente limitada, y también para el nervio mediano, pues la oposición del pulgar es como lo podemos evaluar, ¿no? Y el nervio radial lo evaluamos por medio de la extensión del pulgar o del famoso like, el nervio cubital por medio de la abducción de los dedos o la manito en garra. Y es importante también en el examen clínico descartar el síndrome compartimental, ¿no? Sobre todo, como ya mencionado, ante aquellas sospechas de traumatismos de muy alta energía, como en los casos en los cuales encontremos equimosis severas, arrugas de piel o algunas fracturas asociadas, ¿no? Eh, en niños es importante recordar que una forma más específica de poder diagnosticar el síndrome compartimental es con las 3A, más requerimientos de analgesia, ansiedad y agitación del niño, ¿no? Ante la presencia de estas tres, pues hay que descartar un síndrome compartimental. Bien, ahora con respecto al examen radiológico,
como habíamos dicho, se toma en cuenta dos proyecciones, ¿no? La anteroposterior y la lateral. Es importante que ambas proyecciones pues se tomen de la forma correcta, ¿no? Para el tema de la proyección AP, es importante que el brazo esté en completo contacto con el chasis de la máquina de rayos, ¿no? Esta es una forma incorrecta de hacerlo, ¿no? Lo correcto es que esté el brazo en posición completa, en contacto completo con el chasis, ¿no? Y la posición del antebrazo, pues, lo podemos dejar a tolerancia del paciente, ¿no? No necesariamente en extensión completa, porque sabemos que puede causar mucho dolor. Con respecto a la posición lateral, pues es una toma con el codo a 90 grados, el hombro en abducción y el antebrazo en una posición neutra. Para poder, es importante la toma lateral, ya que en esta pues vamos a poder evidenciar los desplazamientos y poder clasificar, y importante también para el manejo, ¿no? En el examen radiológico hay un signo importante como es la almohadilla grasa, ¿no? Vamos a encontrarnos en algunas ocasiones, sobre todo en aquellas fracturas de tipo 1, en las cuales no hay desplazamiento. A veces es difícil encontrar el trazo de fractura, pero podemos encontrarnos con el simple hecho de la almohadilla grasa, ¿no? Y más la clínica, pues nos va a hacer sospechar de que hay una fractura oculta por ahí, ¿no? Entonces, es así que encontramos este signo. Para recordar, hay dos almohadillas grasas acá, hay una anterior y una posterior. La almohadilla grasa anterior se menciona que de manera fisiológica o normal puede encontrarse en radiografías de codos no fracturados o normales, pero la almohadilla grasa posterior sí es más específica de que está asociada a una fractura, ¿no? Entonces es así que se menciona que la almohadilla grasa, vuelvo a repetir, la posterior, suele ser el único indicio en algunas ocasiones de fractura en las Garland, sobre todo en las Garland tipo 1, ¿no? Hacia aquí un algoritmo pequeño de que un traumatismo, más dolor, más almohadilla grasa posterior positiva, se podría hacer colocar un yeso o una férula más una radiografía control en 3 semanas, en la cual ya vamos a identificar pues las zonas de consolidación ósea y que nos van a hacer sospechar de que ahí hubo una fractura. Como habíamos mencionado, las dos incidencias, la AP y la lateral, vamos a evaluar en ambas incidencias pues algunos criterios, ¿no? El AP nos va a permitir ver cambios en la rotación o posición, pero que rápidamente pueden ser alterados, ¿no? Estos cambios por pequeños movimientos en la toma pueden ser vulnerados o alterados, ¿no? Sobre todo nos va a permitir, nos sirve para ver el grado de conminución que puede encontrarse en las columnas y el grado de traslación pues, del fragmento distal, ¿no? Lo que vamos a evaluar acá es el ángulo de Bauman, que está representado por una línea que es representada por el eje longitudinal del húmero y una línea, hay dos definiciones, una que es una línea en el eje longitudinal del húmero con una línea en el eje del capitellum, ¿no? Que sería representado por este ángulo A. Esa es una definición. Y la otra es su complemento, que es un ángulo formado por una línea que es perpendicular al eje longitudinal del húmero con, con el eje de la fisis del capitellum, ¿no? Entonces, según ambas definiciones, pues podemos encontrarnos valores que para la primera definición pues van desde 61 hasta 84 grados, valor normal, y para la otra definición pues pueden ir desde 9 hasta 20 grados, usualmente se menciona 20 grados en promedio. Nos va a permitir ver las desviaciones, es que hay un varo o un valgo. Cuando hay un varo, pues este ángulo tiende a disminuir y ante un valgo pues aumenta. Otro ángulo importante en la proyección AP es el ángulo cúbito-humeral o de carga normal. Es un poco más exacto. Usualmente va en un rango de 5 a 15 grados, promedio de 10 grados. Y también nos permite
para evaluar la alineación en varo o valga, ¿no? Y en la proyección lateral, es la más importante. En este caso vamos a evaluar la línea humeral anterior. La línea humeral anterior normalmente pasa por el tercio medio del capitelio. Cuando hay fracturas en extensión, esta línea umbral anterior pues va a pasar anterior al capitelum, pero cuando hay fracturas en flexión, el desplazamiento es hacia anterior, entonces la línea umbral anterior pasa posterior al capitelum. Y la gota humeral o reloj de arena, que es representado por el cóndilo medial, y la pequeña capa delgada de hueso o fina, esto también pues, se va a alterar cuando hay una fractura, ¿no? Bien, y ahora con respecto al tratamiento, pues tenemos dos objetivos, sobre todo con respecto al tratamiento, ¿no? El primero es evitar las catástrofes, que son las complicaciones agudas sobre todo, como son el compromiso vascular, nervioso y el síndrome compartimental, ¿no? Y también minimizar algunas molestias que son complicaciones a largo plazo, como el cúbito valgo o algunas lesiones nerviosas iatrogénicas. Entonces el tratamiento lo vamos a dividir en tres partes. Uno es el manejo en emergencia, la atención de fracturas no desplazadas y el tratamiento de fracturas desplazadas. En emergencia, primero que nada, pues luego de hacer la sospecha diagnóstica, hay que solicitar una radiografía, de ser posible, pues antes de inmovilizar para tener mejores imágenes. Luego hay que inmovilizar la extremidad. La forma en que menciono que se debería hacer la inmovilización es con una férula posterior de brazo largo de 30 a 40 grados de flexión, ¿no? Esto lo podemos tener ahí hasta que se realiza la cirugía o hasta que se define el tratamiento conservador correspondiente, ¿no? Ahora, si nos encontramos ante casos de sospecha vascular como isquemia, pues se sugiere intentar alinear los fragmentos, pero solo con simple tensión o tracción del antebrazo y tratar de alinear estos fragmentos y nuevamente volver a evaluar la parte vascular. Luego tenemos el tratamiento de las fracturas no desplazadas, que en este caso serían las Garland tipo 1. Como habíamos mencionado, primero se hizo el manejo en emergencia con una férula a 30-40 grados de flexión. Eh, esto se sugiere tenerlo inmovilizado con esta férula por unos 5 a 10 días para que bajen el proceso inflamatorio, el edema. En 7 días, pues verificar nuevamente la alineación, verificar que no haya habido desplazamientos. Si no los ha habido, puedes cambiar de repente la colocación de un yeso completo, un brachiopalmar, en flexión de más o menos 80-90 grados. Se recomienda nunca pasar los 90 grados por el riesgo de síndrome compartimental. Y el antebrazo en posición neutra por 2 a 3 semanas, ¿no? Algunos mencionan que puede ser también el uso de una férula. Hay que educar siempre a los familiares, a la mamá, papá, sobre la vigilancia del edema, de mantener, sobre todo en los primeros 2 días, el brazo elevado, ¿no? Para disminuir estos signos de inflamación. A las 2 o 3 semanas, visitar al paciente o a las 3 a 4 semanas promedio desde el día de la fractura para retirar el yeso y poder verificar nuevamente, restringir algunas actividades deportivas y generar carga parcial y de manera escalonada, pues ir recuperando la movilidad, ¿no? Se espera algo de rigidez o de dolor por lo menos 1 a 2 meses. En las Garland tipo 2 y tipo 3, con respecto a las tipo 2, hay una controversia, ¿no? Como ya hemos mencionado hace un momento, algunos clasifican la tipo 2A y otro tipo 2B, ¿no? La tipo 2A, en la que no había rotación, definido esta rotación por un ángulo de Baumann menor a 5 grados con respecto al brazo opuesto, ¿no? En estos casos mencionan un tratamiento ortopédico. Y en la tipo 2B, cuando hay una diferencia mayor a 5 grados con respecto al otro brazo, el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, en la tipo 2A,
para poder nosotros corregir ese desplazamiento posteromedial por medio de la pronación o posterolateral por medio de la supinación, se, se tiene que llevar a hiperflexión el antebrazo, ¿no? En este caso, más o menos 120 grados, y se tiene que inmovilizar. De tal manera que en esa posición el tríceps y el periósteo posterior nos sirven como estabilizadores, ¿no? Sin embargo, cuando llevamos a 120 grados, inmovilizar en esa posición, pues nos va a aumentar el riesgo de edema, isquemia, ¿no? Y por lo contrario, si bajamos esa inmovilización por debajo de 90, pues se va a perder la reducción, ¿no? Es por eso es que mejor se recomienda también a algunos el tratamiento quirúrgico. Y en las tipo 2B, 3 y la 4, pues la reducción cerrada y fijación percutánea van a ser el gol estándar, ya que está asociado a menos complicaciones y menor estancia hospitalaria. Bien, como habíamos mencionado, el gol estándar corresponde a la reducción cerrada y fijación externa. Sin embargo, también tenemos pues una otra opción, pues la reducción abierta y fijación con Kirchner también, ¿no? La fijación, la reducción abierta, sobre todo se utiliza cuando no se puede reducir la fractura de manera cerrada, cuando hay atrapamiento de tejidos blandos. Sin embargo, también se puede hacer la reducción cerrada cuando hay atrapamiento de tejidos blandos, haciendo la técnica del ordeño, ¿no? De manera proximal a distal. También la reducción abierta está indicada cuando hay signos de lesión vascular, cuando no hay pulso y no hay perfusión, y también cuando hay pues algunas complicaciones como el síndrome compartimental. Hay varias opciones de abordaje, un abordaje anterior, sobre todo para casos de reparación vascular, un abordaje lateral, sobre todo en este caso hay riesgo de lesión radial, y un abordaje posterior que mencionan algunos también asociado a rigidez, cicatrices antiestéticas y osteonecrosis. Pero sin embargo el abordaje posterior con todos los cuidados pues permite al cirujano un mejor manejo y mejor abordaje sobre todo de las columnas, ¿no? Y una mejor reducción. Bien, con respecto a la reducción cerrada y fijación percutánea, primero la reducción cerrada, vemos que en este caso, como debería de estar dispuesto dentro de quirófano los cirujanos y también el paciente y la posición de los implementos que vayamos a usar, como el arco en C. En este caso el paciente está en decúbito supino, el brazo apoyado sobre una mesa, ¿no? En este caso, primero, para la reducción cerrada, se hace una tracción continua longitudinal con el brazo dominante del cirujano y luego con el brazo, al momento de hacer esa tracción continua, se trata de corregir las deformidades tanto en varo como en valgo, ¿no? Y con la mano no dominante, eh, con los dedos en la parte anterior, se trata de llevar el fragmento proximal hacia posterior y con el pulgar se ordeña o se lleva de proximal hacia distal el fragmento distal y luego se lo proyecta hacia anterior, ¿no? Una vez que se hace eso, se realiza una flexión del antebrazo sobre el brazo, más o menos a 120 grados, y dependiendo del tipo de desplazamiento, sea posteromedial o posterolateral, pues se hace la pronación o supinación respectivamente, ¿no? Eh, es preciso recordar que la mayoría de casos se ha reportado que el desplazamiento es posteromedial, ¿no? En ese caso sería una flexión con pronación. Y en las de tipo flexión, que son el otro tipo de fracturas menos frecuente, pues la reducción se hace en extensión. Sin embargo, en estos casos de tipo flexión hay, hay una mayor probabilidad de que el abordaje sea abierto. Luego de hacer esta reducción, pues hay que comprobar, ¿no? Y esta comprobación lo vamos a hacer por medio de la ayuda del arco en C, de las imágenes, fluoroscopía, en las tomas que ya hemos mencionado, tanto en AP como en lateral,
Y obviamente la que vamos a evaluar y la que nos va a servir bastante es la proyección lateral, ¿no? Y la AP, obviamente también, ¿no? Una AP de Jones y la lateral que lo podemos hacer de dos formas. Una rotando el hombro externamente, o otra girando, pues en este caso, el intensificador de imagen, ¿no? Se aceptan algunas angulaciones leves en el plano sagital, sobre todo con la línea, pero siempre y cuando la línea humeral anterior pase por el capitel, ¿no? Pero sin embargo no es aceptable ninguna desviación en varo, ¿no? Ya que esto nos va a predisponer a inestabilidad rotatoria y síntomas del nervio cubital en la edad adulta. Luego de corroborar la reducción, se procede a la fijación con las agujas o con los clavos Kirchner, ¿no? Para la fijación percutánea, se menciona que la fijación percutánea pues tiene algunos resultados más predecibles, menor cantidad de complicaciones y es hoy en día la técnica preferida para inmovilización de fracturas supracondíneas, ¿no? Podemos utilizar 2 Kirchner, 3 Kirchner. Los Kirchner lo podemos utilizar de forma divergente o de forma cruzada, ¿no? Las medidas usualmente a partir de los 6 años para adelante, pues podemos utilizar Kirchner 2.0 y para edades menores 1.6. Eh, la colocación de estos Kirchner en forma divergente se menciona que es más segura y la estabilización con respecto a la colocación de forma cruzada, pues no hay una diferencia significativa, pero la diferencia es que esta es más segura, ¿no? Ahora, esta colocación de los Kirchner pues tienen que cumplir algunos objetivos, ¿no? Primero que se deben enganchar ambos fragmentos y los pines pues deben lograr una fijación bicortical. Tiene que haber una máxima separación al pasar por el foco de fractura, ¿no? Algunos mencionan, Campbell menciona que debe ser por lo menos 2 milímetros de diferencia entre ambos al momento de pasar por el foco de fractura, y la AO menciona pues 1/3 del diámetro del húmero. Continuando, cuando hacemos la fijación con el Kirchner de forma cruzada, hay que se hace una técnica peculiar para poder evitar la lesión del nervio cubital, ¿no? En este caso, se menciona que podemos colocar el codo a menos de 80 grados de flexión para inmovilizar en esa posición. Y otro es de que primero vamos a tratar con los dedos de la mano no dominante o con la ayuda de un segundo ayudante, pues podemos en los tejidos blandos ordeñarlos hacia posterolateral, ¿no? De tal manera que podamos, en este caso, alejar el nervio cubital del epicóndilo medial, ¿no? Y luego pues pasar el clavo lo más anterior posible a nivel del epicóndilo medial. Bien, luego de reducir y fijar, se va a colocar una férula de yeso, más o menos a 70-75 grados de flexión. Algunos recomiendan como opción que podemos citarlo a la semana y cambiarlo a 90 grados. No recomiendan no dejarlo a 90 grados desde el inicio, por el riesgo de aumento de la inflamación, el edema, y puede haber un riesgo de síndrome compartimental, ¿no? Por eso recomiendan 70-75 grados y luego a la semana cambiarlos a 90 grados. En 3 a 4 semanas, retiro de la férula y de la fijación. Y la otra es la reducción abierta, sobre todo en este caso quiero mencionar lo que hacemos nosotros a veces, que frecuentemente lo hacemos en el hospital, es el abordaje posterior, abordaje de lengüeta de Campbell. En este caso, al paciente lo vamos a poner en decúbito prono, bajo anestesia general, con el miembro afectado colgante, en una posición de 90 grados del codo, ¿no? Se hace una incisión sobre la línea media posterior, de más o menos 5 centímetros proximal a la punta del olecrano, y luego se hace una incisión en U invertida a nivel de la porción tendinosa del tríceps por arriba,
se refleja este colgajo hacia la parte distal, hacia la punta del olecranon y se coloca un punto de sostén ahí, ¿no? Luego se hace una incisión de la cápsula articular, se hace la reducción una vez que tengamos ya el acceso completo a la parte de las columnas, que obviamente ese es el objetivo de este abordaje, tener una mejor visión o exposición de la superficie articular y también de las columnas tanto medial como lateral. Y luego pues se puede hacer ya la reducción con pinzas, ¿no? Y bajo una ligera flexión se procede a hacer la fijación con agujas Kirchner, ¿no? De la misma forma, se pueden hacer bajo los mismos principios, dos agujas Kirchner desde el epicóndilo lateral o una lateral y una cruzada. Bien, las complicaciones asociadas a las fracturas supracondilias. La primera de ellas, la lesión vascular, que representa hasta el 20% de las de tipo Garland 3. Entonces, en estos casos, sobre todo, nos va a despertar interés la ausencia de pulso, ¿no? Entonces, cuando tenemos ausencia de pulso en emergencia, lo que vamos a hacer es una pequeña tracción, dejarlo a 30-40 grados de flexión, como habíamos mencionado, para inmovilizar y evaluar, ¿no? Y si evaluamos y nos encontramos sigue en ausencia de pulso, pero hay una adecuada perfusión, o sea, está de color rosa, hay buen retorno, hay buen llenado capilar, y la mano está caliente, pues podemos pasar a hacer la reducción y la fijación. Y luego de esto, nuevamente evaluar. Y nos vamos a encontrar ante tres situaciones, ¿no? Uno, que ya la perfusión sea adecuada, y en este caso simplemente lo pasamos a observación. Otro caso en que en que la perfusión y el pulso sean adecuados y también pasamos a observación. Pero si nos encontramos ante inadecuada perfusión, o sea, se pierde la perfusión que había y sigue sin pulso, pues vamos a pasar al tratamiento quirúrgico o la exploración no abierta. Y en el caso de ausencia de pulso con inadecuada perfusión, igualmente procedemos a la reducción y fijación y nuevamente se evalúa. Si luego de esto hay adecuada perfusión con o sin ausencia de pulso, pero adecuada perfusión, pasamos a observación. Pero si hay ausencia de pulso y inadecuada perfusión, exploración vascular. En resumen, ausencia de pulso, inadecuada perfusión, pues generalmente van a llegar a exploración vascular. Lesión neurológica está presente en hasta el 6 a 19% de las fracturas supracondilias desplazadas. Estas pueden ser antes de la cirugía o después de la cirugía, ¿no? Antes de la cirugía por la propia fractura, el traumatismo, y después de la cirugía generalmente por la iatrogénica, ¿no? En tipo flexión, la más frecuente, mencionan algunos el nervio interosseo anterior, y en tipo flexión, las iatrogénicas por la lesión del nervio cubital, ¿no? Sin embargo, recalcar que la mayoría son tipo neuropraxia, entonces se van a restablecer en el tiempo. Síndrome compartimental, también presente, sobre todo en aquellas Garland tipo 3 o desplazadas. Eh, sobre todo el síndrome compartimental se va a dar va a afectar en este caso al compartimiento volar. Los signos, como había mencionado anteriormente, darle mucha importancia al fruncimiento o arrugamiento de la piel, la cara anterior del codo, y datos y como la hinchazón severa, la equimosis extensa, ¿no? Y los síntomas, las 3A que mencioné hace un momento. Si este síndrome compartimental no se corrige pronto, pues puede llegar a una isquemia de Volkmann, ¿no? Que es el infarto muscular que compromete el tejido nervioso y también muscular, y que luego es reemplazado por tejido fibrótico y que da la famosa contractura de Volkmann, ¿no? En la cual hay acortamiento de los flexores y sobre todo una flexión palmar de la muñeca. Y si está comprometido también la parte nerviosa, pues puede dar la famosa mano en garra. Y la complicación más frecuente y habitual es la unión defectuosa, ¿no? En este caso, sobre todo representada por el cúbito varo. En este caso, ¿cómo lo vamos a evaluar? Pues porque se genera una pérdida del ángulo de carga, en este caso, mayor al 5%. Como habíamos mencionado, la parte distal del húmero es responsable de solo el 20% del, de la ganancia longitudinal del húmero, entonces el grado de remodelación pues es un poco bajo, ¿no? Entonces esto nos puede llevar a que hayan defectos en su unión. Muy bien.
Como conclusiones, las fracturas supracondilias ocupan el primer lugar de las articulaciones del codo y el segundo de todas las fracturas de la infancia. Es importante conocer la anatomía para entender esta patología. La clasificación de Garland es aceptada para graduar las fracturas y para el tratamiento. El ángulo de Baumann y de carga son los más importantes para evaluar el desplazamiento lateral, medial y lateral respectivamente. Existen controversias en cuanto a la lesión neurológica más frecuente y también con respecto al manejo de la extremidad con o sin pulso, pero buena irrigación. Y el gol estándar en el tratamiento es la reducción cerrada y la fijación percutánea. Eso es todo. Gracias. ¿Algunas sugerencias, algunas preguntas, algo que quieran agregar? Ok, Iván, muchas gracias por tu presentación. Las fracturas de húmero distal, las supracondilias, las transcondilias, pues como ven ustedes es algo bastante frecuente en nuestra población, ¿no? Y son como señalo, de las pocas fracturas que casi siempre hay que terminar en cirugía, ¿no? Son muy pocas aquellas que necesitan tratamiento conservador. Ahora, la idea es que cada vez nos adecuemos más a lo que señala la literatura, ¿no? Y en los estudios comparativos que hay, pues definitivamente la reducción incruenta más fijación percutánea tienen mucho mejores resultados funcionales que la reducción abierta y fijación percutánea. Entonces, todavía tenemos algunas dificultades a veces en nuestros medios, sobre todo porque actualmente en el hospital los temas de protección y eso que hacen que uno tenga que optar a veces por abrirlo. Pero ojalá que pues, en algún momento no tan lejano podamos disponer de equipos de protección de plomo que nos permitan hacer este tipo de tratamientos, que como señalaba Iván, es el gol estándar, ¿no? Es decir, pues ya a nadie se le ocurre ahora abrir ni siquiera esas Garland que están muy desplazadas, nada. Pues hay facilidad para poder hacer maniobras, tal como nos señaló él, ¿no es cierto? Con mucho detalle, para poder hacer la reducción incluso de esas fracturas bastante anguladas o desplazadas. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere. Hola Iván, buenas noches. Quería dar un comentario. Bueno, nosotros en el servicio, pues últimamente justamente la exposición motivada por los casos que hemos tenido, ha habido este mes como 5 casos de pacientitos que hemos tenido con fracturas supracondillas y pues en el servicio prácticamente todas las hemos hecho abiertas, ¿no? Entonces sería bueno ya intentar hacerlas cerradas, ¿no? Y percutáneas, aprovechando que tenemos arco en C, ¿no? Sería bueno intentarlas antes de abrirlas, ¿no? Bueno, nosotros también nos limitamos por los protectores de plomo que ahorita no los tenemos, pero posteriormente podríamos intentar, ¿no? Que es el gol estándar de este tipo de fracturas. Bueno, y agradecer a Iván por su muy bonita exposición. Buenas noches, Iván. Buenas noches, doctores. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Iván. Ha estado tu exposición bastante interesante, ¿no? Creo que has tocado puntos muy precisos acá que
que bueno, esto lo vemos bastante, como ya lo debe haber visto, ¿no? En estas 2 últimas semanas hemos recibido bastante niños con este tipo de fracturas y, y deberíamos, eh, bueno, comenzar a de repente a utilizar o a tratarlos como lo dice la literatura actual, ¿no? Entonces, bueno, quizá nos falta un poquito en eso. Eh, bueno, bueno, felicitaciones Iván por tu expo, ¿no? Ha estado muy, muy bonito. Gracias, William. Buenas noches, ¿me permiten? Iván, sí, ha estado muy buena la exposición, muy completa, da unos tips interesantes de cómo hacer una adecuada reducción en este tipo de fracturas. Recordar que la reducción en estos casos, si bien son fracturas extraarticulares, debe ser lo más anatómica posible, debido a las complicaciones que ya mencionaste, ¿no? En tu cuadrito. Sobre todo las deformidades en los ejes y la alteración funcional. También hay un problema de este tipo de fracturas que es muy, muy temido, que no ocurre con frecuencia, pero sí hay que sospechar desde un principio, que es el síndrome mano-hombro, que se produce en ese tipo de fracturas, sobre todo en los niños. Es un tipo de algodistrofia o síndrome de dolor complejo regional tipo 1 que es muy doloroso, comienza con edema en las manos, en la parte del hombro, cambio de coloración, cambio de temperatura, comienza a haber calor y después comienza a haber un dolor intenso en estos niños, ¿no? Y con problemas de limitación funcional. Esto hay que sospecharlo ante ese tipo de fracturas de codo, sobre todo en los niños pequeños, ¿no? Y tener en cuenta también, claro, como se mencionó anteriormente, que hay que comenzar a hacer ese tipo de reducciones cerradas por el tema el tema funcional ulterior a este tipo de procedimientos, ¿no? Va a ser más beneficioso para el paciente y incluso también mejoramos el tema de la morbilidad intraoperatoria, puesto que no vamos a realizar ningún tipo de corte, no va a haber sangrado, el postoperatorio va a ser mejor para este tipo de pacientes pediátricos. Muchas gracias y estuvo muy buena la exposición. Bueno, primero para felicitar a Iván por la exposición. Un tema muy, muy importante, ¿no? Todo lo que mencionó y también lo que ya mencionaron también esto. Todos, ¿no? Creo que queda como consigna hacia nosotros poder intentar realizar las reducciones cerradas, ¿no? Justamente es en el último Garland que tuvimos, intentamos con Michelle, William, Iván y los chicos hacerlo cerrado y casi no sale, ¿no? Pero yo creo que si es que seguimos intentando, vamos a tener la experticia para poder realizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que como consigna nos queda, puede intentar nuevamente para así tener mejores resultados funcionales y también mejor satisfacción en el paciente, ¿no? Bueno, simplemente eso. Gracias. Y espero, doctor, que se encuentre mejor. Doctor Sandro. Creo que no iba. Podríamos dar por terminada la reunión. Bien, pues buenas noches con todos. Muchas gracias. Buenas noches con Cuídense. todos. Buenas Buenas noches noches. a todos, buenas noches, doctores. Muchas gracias.